Yo les pediría, por favor, que si pueden dirigir a la epístola a los Efesios, la epístola a los Efesios, esta epístola, como todas las cartas que Dios le inspiró al apóstol Pablo, está llena de enseñanzas profundas, profundísimas. El lenguaje es hermosísimo. Pablo estaba preso, prisionero, en la cárcel, tenía mucho tiempo para orar. ¿Saben que él estuvo preso más que todos los apóstoles? Y estando en la cárcel tanto tiempo, Pablo se dedicaba a meditar en la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu que Dios le había dado para entender esa dimensión profunda de lo que se llama el Antiguo Testamento, o sea, las Escrituras hebreas. El apóstol Pablo, prácticamente como un buen alumno de Gamaliel, y aquí tenemos a un representante que aún lleva ese nombre, don Gama, al parecer ellos tenían que aprenderse las Escrituras de memoria. No solamente los 10 mandamientos, como les pedimos a ustedes, sino todas, desde el Génesis hasta el último libro de ellos. No era el libro de los profetas menores, sino el libro de las crónicas. Pero ahí estaban incluidos los profetas menores. O sea que para nosotros sería como aprenderse de memoria desde el Génesis hasta donde termina el profeta Malaquías, inmediatamente antes del inicio del Evangelio de Mateo, o sea, las escrituras del Nuevo Pacto. Pero ellos se las sabían. Y vamos a leer aquí el fruto de eso, cómo Dios lo utilizó tan poderosamente a este apóstol para iluminar esas escrituras, traerlas con un significado enriquecido y perfectamente en armonía con todo lo que Dios había revelado antes y con lo que aún faltaba por revelar. O sea que empecemos a leer juntos, e iremos explicando poco a poco esta carta que nos es enviada a nosotros por el eterno Dios, por medio del apóstol Pablo. Dios no conservó todas las cartas que Pablo escribió. Sabemos que él le escribió, por ejemplo, una carta a los de la Odisea, a ese grupo de la iglesia, porque se acuerdan que eran 7 iglesias. ¿Se acuerdan de las 7 iglesias? La primera era Éfeso, después ¿cuál seguía? Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira. Muy bien, no les digo, ustedes son muy conocedores de la Biblia. Después de Tiatira, ¿cuál seguía? Sardis, luego Filadelfia y luego la Odisea. El apóstol Pablo les escribió una carta a los de la Odisea que no ha sido conservada. Dios es el que ha conservado estas escrituras y esta la conservó para nosotros hoy. Empecemos a leer aquí. Epístola a los Efesios, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, enviado, eso es lo que significa apóstol, significa enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios, o sea que eso emana de Dios el Padre. Dio la orden a Jesucristo, entre ellos 2 escogieron al apóstol Pablo. Ustedes saben cómo fue llamado Pablo para una gran misión, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Quiénes son los santos? ¿Cuál es la definición de santo en la Biblia? Perfecto. Ustedes aquí los de Guatemala llevan, en verdad que Dios los ha bendecido con mucho conocimiento y que los sigan cultivando y aplicando. A los santos y fieles. Tenemos que ser fieles hasta el fin. Ya somos santos, pero tenemos que permanecer fieles hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como decimos muchas veces, en ninguna de las epístolas del apóstol Pablo incluye al Espíritu Santo en la salutación de parte de Dios. Es una de las pruebas, entre las muchas que hay, que el Espíritu Santo no es una persona. Él no tendría por qué ignorarlo. Y ustedes lo ven aquí, vamos a repasarlo rápidamente en Romanos, y vamos a ver que las epístolas de Pablo no incluye el Espíritu Santo como si fuera. El Espíritu Santo aparece continuamente, y lo vamos a ver en esta epístola, pero en lo que realmente es.
según la palabra de Dios. Vamos en Romanos capítulo 1, y no me pierdan Efesios porque claro, vamos a seguir leyendo ahí hasta donde Dios nos permita hoy. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, estoy leyendo Romanos 1:1, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y en el versículo 7 dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No se hace mención del Espíritu Santo. Vamos a verlo también aquí en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una prueba más que el Espíritu Santo no es una persona, y es una de las verdades fundamentales de la verdadera iglesia de Dios. El Espíritu Santo es lo que Dios utiliza para reproducirse a sí mismo, lo cual es el plan, es la esencia del plan de Dios. Es que el Espíritu es la simiente con la cual Dios engendra hijos. No es una persona, es el poder con el cual Dios crea y el poder con el cual Dios engendra, según el uso que Dios le quiera dar a ese Espíritu. Si eso no fuera así, entonces esa es la esencia del Evangelio, que Dios está reproduciendo a sí mismo por medio de su Espíritu, como un papa. Y aquí tenemos a don Manuel Cardona, que llenó su aljaba de las flechas, 8. Y vaya que están sirviendo a la iglesia estos muchachos. Como don Rocael Ralda, que también llenó su aljaba con otros 8. O sea que así como un padre se reproduce, y ustedes tienen los casos aquí patentes, se reproduce Dios Padre y tiene hijos por medio de la simiente de su Espíritu. Esa es la esencia del Evangelio. Lo que el diablo vino primero que todo a perturbar, poniendo el concepto de la Trinidad, que tristemente proviene de Babilonia y proviene de un acto bastante abominable, que es un misterio, pero no hay tal misterio. Es de una madre llamada Semiramis, la diosa del cielo, y de su hijo Nimrod. Y del incesto de ambos nació otro hijo. Entonces lo volvieron un misterio, porque el padre es el hijo. ¿Lo ven ustedes? Y entonces lo convirtieron en un misterio. Pero el hijo no es el padre. Porque Nimrod era hijo y tuvo otro hijo. Y resulta que es el padre y el hijo que tuvieron no es el padre. Entonces lo vuelven un misterio hasta el día de hoy en las religiones llamadas cristianas. Ese es el origen de eso, hermano. No sé si tengamos que editar esto de aquí porque es bastante fuerte, pero ese es el origen de la famosa Trinidad. El elemento femenino era el elemento del espíritu, según ellos. Y existen muchas religiones, como en el brahmanismo de la India, existe Brahma, Shiva y Vishnu. Una Trinidad. ¿De dónde salió eso? De Babilonia. ¿Por qué a nosotros no nos admiten en muchas emisoras llamadas cristianas? Porque no creemos en la Trinidad. Y es el primer obstáculo que Satanás pone en la mente, el primer misterio, el número 1. Y tal vez algunos de nosotros van a perseguir a muerte por no creer en ese misterio, que no es misterio, nosotros sabemos de dónde viene. Y Satanás se encargó de meter esa idea como la fundamental de que Dios es una Trinidad. Porque él lo que más ataca es lo que Dios está haciendo. Está viendo que él va a desaparecer de la escena
Y el plan de Dios se va a cumplir con hijos engendrados por Dios, mayores. Aún si Lucifer hubiera permanecido fiel, los hijos que Dios va a tener van a ser los hijos de Papá Dios, el Rey del universo. Y los ángeles fueron hechos para servicio de esos hijos, tal como lo dice el libro de los Hebreos. Para que vean ustedes todo lo que esconde, y podíamos hablar mucho más de eso. En 2 Corintios está igual. Versículo 2 del capítulo 1, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí lo tienen. Y luego, en Gálatas, versículo 2 del capítulo 1, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, y de todos los hermanos. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es Gálatas, y ahora seguimos en Efesios, y ustedes pueden corroborar todas las demás, y van a encontrar lo mismo. Ni una sola vez lo menciona como un integrante de la divinidad, aunque es el poder mismo que emana de la divinidad. Es el poder de Dios. Bueno, Efesios 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ven, hay tanta riqueza en cada palabra aquí, hermanos, que nos podíamos quedar en cada frase y dar todo un sermón. Pero vamos a tratar de avanzar un poco más ágilmente aquí, con la ayuda de Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ellos concibieron este plan maravilloso y aquí estamos nosotros como un producto de lo que ellos planearon. Y aquí va en marcha su plan y nadie lo podrá detener. Y si nosotros no cumplimos los requisitos, Dios se encargará de que haya otro que venga y tenga la actitud, la humildad y la sumisión a su gobierno para tomar el lugar de los que no estemos sumisos al gobierno y a la voluntad de nuestro Padre Celestial, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puede decir uno esto y decir que no hay predestinación? Y este es un tema que aparece en esta epístola y que para muchos es motivo de confusión. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, la fundación del mundo no significa en este caso, el idioma griego aquí, todo después que darles un poco de explicación más detallada, significa la fundación del sistema que rige al mundo hoy. El mundo de hoy se fundó, el sistema del mundo se fundó en el momento que Adán y Eva tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El ser humano decidió, como lo explicó muy bien, en forma sencilla pero clara, don Ramiro, quien conoce muy bien las Escrituras y medita en ellas, y me consta por todos los años que lo he conocido, y le tengo mucho respeto por eso, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran. Dios sabía que iba a tener un grupo de primogénitos que iban a ser los primeros en rescatados por la sangre de su Hijo. Por eso dice que Jesucristo se ofreció como un cordero sin mancha. Mírenlo aquí, para que vean ustedes cómo aquí todo se complementa, hermanos. Llegaremos hasta donde podamos, pero miren aquí, bellamente expresado, cómo fuimos escogidos en Cristo antes, en qué manera lo hizo. Eran los primeros que iban a ser rescatados del sistema de este mundo por el llamamiento del Padre. En 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea que desde Adán y Eva recibimos una vana manera de vivir. O sea, yo decido lo que es el bien y lo que es el mal. Y en parte lo que les decía al principio, cuando uno critica las decisiones del gobierno de Dios, es pensar, yo decido lo que es el bien y el mal, y critico lo que se haga. Es participar de la misma actitud y pecado de orgullo.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Vanidad quiere decir orgullo, es estar inflado. Como el pan que está inflado, usted le pone la mano y se aplasta y queda bien bajito. Por eso el pan sin levadura es así, aplastadito, no está inflado. Vana manera de vivir quiere decir inflados. Fuimos rescatados del orgullo del pecado, dice aquí, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, de generación en generación se ha transmitido ese pecado de querer uno decidir lo que es bien y lo que es el mal y no dejar que Dios lo decida. Y Dios lo hace también por medio del gobierno que utiliza en la iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso, una vez más les digo. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí lo tiene. O sea, Dios el Padre y Jesucristo ya habían hecho un plan a lo que era el Verbo. En ese momento él se llamó Jesucristo cuando fue engendrado, cuando nació de María, después de haber sido engendrado por su Padre. ¿Y cómo lo engendró? Por el Espíritu. Así le transmitió su naturaleza y llegó a ser su Hijo. Pero bien, ustedes cómo todo esto está bien explicado aquí. Antes de que el ser humano pecara, Dios sabía la posibilidad de que iba a pecar y ya tenía un plan que Satanás no conocía, porque acuérdense que el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dios el Padre y Jesucristo son los señores, los ángeles son siervos. Y los ángeles, vamos a ver en esta epístola, aprenden del plan de Dios por medio de lo que predicamos aquí en la iglesia. Ellos no saben. Aunque uno crea, bueno, se las sabía todas, y a veces creíamos que sabía más de la cuenta que porque estaba ahí detrás del trono de Dios. Jesucristo lo dijo claramente, vosotros sois mis amigos, porque os he contado todas las cosas que he oído de mi Padre. El siervo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Y los ángeles son llamados? Mírenlo ustedes mismos aquí, Hebreos capítulo 1. Ahí lo tienen, hermanos, dejando que la Biblia se interprete a sí misma con toda honradez. Les queremos presentar la verdad de Dios. Aquí dice, Hebreos capítulo 1, versículo 14, hablando de los ángeles, que dice, no son todos espíritus ministradores, lo cual significa servidores, significa siervos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los que van a ser transformados en seres espirituales semejantes al Papá que los engendró. Tendremos un cuerpo glorioso, semejante al de la gloria de nuestro Padre y de Jesucristo. Así como ustedes, muchachos, yo los puedo ver y saber más o menos a don Roca. Por aquí veo algo de don Roca, nuestro querido Rocael Ralda. Veo algo en Rocael, su hijo, y en sus nietos también. Y lo veo también en los Cardona. La imagen del Padre que los engendró es igual. Es tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo que esto se le escapa al mundo. No puede creer que es algo que Dios puso ante nuestros ojos tan de cerca, lo que Él está haciendo, teniendo hijos que van a ser transformados en seres espirituales con un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Él. Exactamente como los hijos nuestros se parecen. Como me dijo Sammy, a pesar de lo feo que soy, Ariel no salió tan mal. Es que yo fui el que empecé la broma con él. No, muy bien, muy bien. Bueno. Muy bien, entonces sigamos aquí, hermanos. Según nos escogió en él, versículo 4, antes de la fundación del mundo. O sea, él ya dijo, voy a tener un plan. ¿Y cuál era el plan? De que Jesucristo iba a derramar su sangre, primero por los primogénitos, que iban a ser su esposa. Y luego también en un solo sacrificio por todo el mundo. O sea, la cuenta está pagada. ¿Cuál es la condición? Hay que arrepentirse de lo que uno ha hecho. Pero Cristo ya pagó la cuenta. Pero si uno no se arrepiente, no se aplica el pago. Es lo que hay que entender. Muy importante, hermanos. Arrepentirse es cambiar. Cambiar, obedecer la ley de Dios y cambiar nuestras actitudes. Esa es. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y es interesante, que esto es otro tema del cual les he hablado, que Dios escribió el libro de la vida, donde están los nombres de los primogénitos, antes de la fundación del mundo.
O sea que esto está relacionado con el libro de la vida. Vean ustedes, por ejemplo, el libro del Apocalipsis está en muchas partes aquí, pero es fascinante corroborar estas cosas. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, por ejemplo, en el versículo 8, Apocalipsis 13:8, hablando de la bestia, de la cual hablamos con los niños. Y yo me quedé asombrado de ver cómo los niños, los más chiquititos, y la comprensión que ya tienen de la Biblia, donde ve uno cumplida la palabra de Jesucristo, te alabo, Padre, porque le escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, a los que confían mucho en la academia, en la intelectualidad, y se lo revelaste a los niños. Por eso uno tiene que ser como niño y no inflarse con el conocimiento, sino mantener humilde la actitud para poder entender lo más profundo. Le está vedado a los doctores, a la mayoría de ellos, no digo en la iglesia, pero a veces ocurrió en la misma iglesia que los que se dedicaron más al tema académico y a invertirle horas y horas y horas a recibir clases y a escribir tratados intelectuales, sopló el viento de la apostasía y lo llevó a todos. Quedaron muy poquitos. Es interesante. El conocimiento envanece, el amor edifica. Y muchos de los que más conocían fueron los primeros que se los llevó el viento, mis queridos hermanos. Vemos aquí Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, o sea, la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A esto también corresponde lo que les acabo de decir. Él se ofreció desde antes, y en el momento en que Adán y Eva pecaron, es como si ya hubiera muerto. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, el hecho de que Jesucristo dijo en el momento en que Adán y Eva pecaron. Él había dicho desde antes, si pecan yo me ofrezco, yo pago por ellos. Pero van a tener que aprender las consecuencias del pecado primero para que no lo vuelvan a hacer. Recuerden eso. ¿Por qué Dios permite eso? Para que el hombre se queme los dedos hasta el hueso y aprendamos la lección. Y después nos muestra su verdad. Y al mundo entero le va a hacer lo mismo. Y nosotros ahora tenemos que luchar a diario, hermanos. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios ya tenía un plan de tener un número de primogénitos, que son pocos para uno contar desde Adán y Eva, parece ser que son 144,000. Todavía no hay una doctrina oficial al respecto, pero un día de estos, cuando la haya, se las traeremos porque es uno de los temas más fascinantes en la Biblia. Ahora fíjense en Apocalipsis 17:8 también. Apocalipsis 17:8, que dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Esta es la última restauración del Imperio Romano. Todavía no está. Está a punto de salir. E ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, ¿qué significa eso? Me puedo llevar todo un sermón explicándoles el tema del libro de la vida. ¿Cómo es posible que ya están escritos los nombres allá? Entonces cualquiera dirá, entonces todos los que ahora conocen la verdad se van a salvar todos, porque ya están escritos ahí. Pero Dios no se contradice, porque cuando ustedes ven en Apocalipsis capítulo 3, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Miren ustedes, ese nombre escrito ahí implica algo, una posición de gobierno, que es la salvación, seremos reyes y sacerdotes. Y en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, ustedes leen lo siguiente. 3, versículo 11, recuerden bien esto. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que esos nombres que están escritos allá, ¿qué es lo que representan? Si ya están ahí, ¿cómo puede alguien tomar la corona? Y, si lo quieren ver más claro, miren capítulo 3 y el mensaje a Sardis, versículo 5. 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre.
O sea que ese nombre se puede borrar y otro puede tomar la corona que le estaba destinada al que tenía ese nombre. Yo creo que ya les he explicado lo que eso significa. De hecho, Dios nos los da, los voy a resumir aquí para que reflexionen y piensen y mediten en esto, porque es una verdad muy bonita. La Biblia nos está diciendo que Dios puede borrar a alguien de ahí, de esa lista. Y nos puede decir que otro puede tomar el oficio, como Judas. Y Dios nos da un ejemplo con Judas. Dios les dijo a los apóstoles, dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Ahí estaba Judas. Y cuando Judas cayó de su ministerio, ¿qué hizo Dios? Reemplazó a Judas con Matías. Y si nosotros no hacemos lo que Dios espera de nosotros, Dios nos lo está advirtiendo aquí, Él nos reemplaza con otro, porque el plan de Dios tiene un número definido, así como tenía 12 tronos para los 12 apóstoles. Cuando Judas fue quitado, Dios no dijo, bueno, van a ser 11 nomás. No dije, no, son 12. Hay alguien que tiene que tomar esa función. Tanto que en el Salmo 109 estaba escrito, como una profecía acerca de Judas, que otro tome su oficio. Y lo mismo pasará con nosotros. Si no somos fieles, si no cambiamos en la medida en que Dios quiere que cambiemos, otro va a tomar nuestro oficio. Ahí tiene un ejemplo. La forma más fácil de entender esto está en los ejemplos que Dios nos da en la Biblia de cuando Él le ha cambiado el nombre a unos cuantos. Por ejemplo, Abraham. Abraham se llamaba Abram, que significa padre enaltecido. Y cuando Abraham entró en el pacto con Dios, prácticamente cuando Dios le dio el Espíritu, porque fue cuando fue la circuncisión que para nosotros es la circuncisión del corazón. Pero Abraham ya tenía esa fe. Dios le cambió el nombre. Le dijo, no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, que quiere decir padre de una multitud. ¿Por qué? Ese nombre representa la función que Abraham habría de cumplir en el plan de Dios, de representar en el aspecto humano la figura de Dios Padre. ¿Qué les parece? Por eso hay una multitud innumerable que nadie puede contar. Y todos son llamados hijos serán llamados hijos de Abraham, porque es el padre de la fe, y sin fe no puede haber salvación. Ahí ven ustedes. Abraham le tocó ofrecer a su hijo Isaac. Dios el Padre ofreció a su hijo por la redención del mundo. Entonces tenía una función, y la sigue teniendo, el padre de la fe. Una función de padre. Abraham. Dios le puso una partícula de su propio nombre. Ja. Ja es Yahvé, resumido, el eterno. Entonces Dios le concedió el Espíritu que siempre ha existido. Le dio una porción de eternidad, como nos la da a nosotros. Cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos da una porción de algo que siempre ha existido, porque es la esencia de Dios Padre. Entonces, ahí tienen que Abraham, Dios le cambió el nombre, porque tenía una función para él. ¿Cuál creen que era el nombre que estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo? No era el nombre de Abraham, era el nombre de Abraham. O sea, el que le habría de corresponder la función que habría de cumplir. Un nombre para Dios es lo que uno es. Él era un padre enaltecido, pero no tenía hijos. Entonces le faltaba algo. El nombre es lo que uno es, y lo que nosotros somos con el nombre que tenemos ahora está destinado a morir. El nombre que nosotros tenemos ahora representa lo que somos con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestros defectos. Ese nombre es el viejo hombre que debe morir en las aguas del bautismo. Y cuando somos bautizados y Dios nos da el Espíritu Santo, Él nos da un nuevo nombre que va a revelar cuando seamos transformados en seres espirituales, porque ahora únicamente unos pocos nombres han sido revelados. Esos son los nombres que Dios tenía escritos desde antes de la fundación del mundo, son los nombres nuevos que Él le va a dar a sus hijos, transformados completamente su carácter hasta el punto en que se ha transformado su carácter y que Dios los puede llamar por otro nombre, como le pudo poner otro nombre a Abraham, porque sabía que iba a cumplir con la misión que Dios le tenía, y pasó la prueba, la mayor prueba. ¿Qué pasó con Israel? Se llamaba Jacob y luchó toda la noche con él. Y era
Dios mismo que estaba luchando con él. Y al rayar el alba, le dijo el ángel, que no era otro que Dios mismo, el mismo Jacob lo dice, no voy a ir allá ahora. Pero es para que vean ustedes lo que está escondido. Esta epístola está llena de una información asombrosa y todas las ramificaciones que esto tiene. ¿Qué le dijo? Le dijo, suéltame, que ya va a aclarar el día. Le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y le dijo Dios, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Jacob quiere decir suplantador, tramposo. Es lo que quiere decir. Tanto que él suplantó al hermano, pero no. Ahí no cometió trampa porque se la vendió, pero con el papá, cuando fue a pedir la bendición, ahí sí lo suplantó. Y Dios le dijo, no te vas a llamar más suplantador, porque eso no refleja la integridad del carácter de Dios. Te vas a llamar Israel. Israel quiere decir el que vence con Dios. El que vence con Dios. Y todos nosotros somos hijos, somos el Israel espiritual. El que no sea vencedor no va a recibir un nuevo nombre, porque aquí lo dice en el libro del Apocalipsis. O sea que el que vence es el que se transforma en su carácter, en la lucha contra este mundo, en la lucha contra Satanás y contra sus actitudes. El que aprende a negarse a sí mismo y a crucificar los impulsos de la carne, de manera que siga siempre las huellas de Jesucristo. Se va transformando su carácter hasta el punto en que Dios lo puede llamar por otro nombre y olvidarse del hombre viejo que muere en el bautismo. Y aquí está escrito, miren ustedes, en Apocalipsis capítulo 2 dice, ¿aquí qué dice? Al que venciere, 2:17, al que venciere, o sea, al que sea como un Israel, que vence con Dios. Al que venciere, 2:17, le daré a comer del maná escondido, o sea, el conocimiento que aún no tenemos, hermanos, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, porque es la función exclusiva que Dios le tiene. Así como Israel es el padre del Israel espiritual también, sí somos vencedores. El que es engendrado por el Espíritu de Dios se convierte en Israel espiritual, es contado como descendiente de Israel, como dice el apóstol Pablo. No son israelitas todos los que descienden de Israel, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. O sea, el que es engendrado por el Dios el Padre es contado como descendiente de Israel, aunque no sea descendiente físico. Y nosotros, muchos de nosotros tal vez no somos descendientes físicos, pero sí tenemos ese Espíritu de Dios. Y somos vencedores, entonces Dios nos dará un nombre nuevo. Pero hay que ser un Israel, como a él. Tuvo que vencer y arrepentirse de verdad para que Dios le cambiara el nombre. Y nosotros, para ser parte del pueblo de Israel, tenemos que ser vencedores, porque significa los que vencen con Dios. O sea, hermanos, que hay tanto aquí. Entonces, ¿qué dice? Aquí volvamos a leer esto con esta perspectiva, y hay mucho más que decir sobre esto. 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, Dios tenía una cantidad de funciones, como la de Abraham, como la de Israel, a los cuales les cambió el nombre. Por ejemplo, a Sarai, le cambió el nombre. Sarai significaba principesca, o sea, tenía un aire de princesa. Sabíamos que era una mujer muy hermosa y entonces parecía princesa. Sarai era principesca, como le dice uno a algunas personas, tiene un porte principesco. Como les dije yo a los jóvenes en el campamento, estaban ahí sentados, tienen un porte principesco. Ellos son la realeza del mundo de mañana. A nosotros a veces no nos cabe aquí en la cabeza que nosotros vamos a estar por encima de la realeza de la reina Isabel y de los descendientes de ella, que sean físicos en el mundo de mañana. Y los jóvenes estaban ahí sentados, todos también vestidos,
tan con buen comportamiento, respetuosos, y se veía tan hermoso aquello. Entonces tienen ese aspecto de príncipes. Se les nota porque su conducta también se refleja en su rostro. Ustedes saben, también está escrito en los proverbios. Fue muy inspirador aquella última noche, la noche de gala. Siempre hacemos eso para que se acostumbren también. Aquí hay un tiempo para todo, tiempo para jugar, tiempo para divertirse, tiempo para orar, tiempo para escuchar y un tiempo para estar en un ambiente social elegante. Y se portaron de maravilla. Los felicito. Entonces, a Saraí tenía aire de princesa. Dios le dijo, no, se va a llamar Sara, porque es una princesa. De ella van a salir reyes. De ella van a nacer reyes que van a gobernar las tribus de Israel. Entonces a ella también le cambió el nombre porque tenía una función que cumplir en el plan de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un nombre reservado con la función que vamos a desempeñar en el cuerpo de Cristo. Vale la pena luchar y vencer nuestra naturaleza para que Dios nos pueda llamar por otro nombre. Y no el mismo, este es el mismo de siempre, fulanito. Claro, no me sorprende. El mismo de siempre. Eso Dios no lo va a admitir en su reino. Dios quiere seres transformados en su carácter desde lo más profundo de su ser. Seres a los cuales Dios los puede llamar por otro nombre y Dios no va a llamar a alguien por lo que no es. O sea que el nombre que tenemos ahora no es el que estaba escrito en el libro de la vida. Los que están allá son los nombres a los cuales Dios tenía destinados a aquellos que fueran vencedores. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Y hay gente que por no entender eso, dice que es imposible que alguien que estuvo en la iglesia se pierda. ¿Por qué dice Dios, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? ¿Por qué dice Dios, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Por qué dice Dios, al que venciere le daré un nuevo nombre? ¿Cuál es la condición? Vencer. O sea, transformarse. Transformar el carácter hasta que sea otro. Y refleje el carácter de Dios y no el nuestro. Ya es tiempo, hermanos. El tiempo se acerca. De que lo tomemos en serio. Dios no quiere la misma historia con nosotros, hermano. Por eso nos da tiempo y nos da estas instrucciones cada vez más claras. Yo ahora lo veo más claro. Alguna vez les hablé de esto, pero no lo veía tan claro como ahora. Todo lo que implica ese nuevo nombre. Y el hecho de que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo se ofreció. Y Dios lo primero que iba a hacer era sacar una esposa de los que Él iba a rescatar, que iba a cumplir una función como los diferentes miembros del cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y tiene funciones que desempeñar, como la tiene el corazón, los riñones, los brazos, los ojos. No, él es la cabeza, perdón. Eso se incluye dentro de la función de Cristo. Pero es hermoso ver eso. Pero si no hay transformación del carácter, hermanos, no vamos a estar ahí. Hay que ser vencedores. Para poder, entonces, que se cumpla aquí, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía en mente, voy a llamar a un grupo de primogénitos. Y eso se cumple. Ahora, que si de esos primogénitos que Dios llama y aún llegó a engendrar con su espíritu, no dan la medida, no dan fruto, ¿qué dice la Biblia? El hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. ¿Y qué dice Jesucristo del pámpano que da fruto? Se corta y se echa al fuego. Y esos son los que Él llamó a que fuera parte de la iglesia. Luego está claro, el que no produce fruto. Y la higuera aquella, que esperó 3 años, y luego esperó tal vez 6 veces más, a veces salían los retoños, como les he explicado en los sermones. Y resultó que ya, justo antes de morir, días antes de morir, fue a ver, aunque no era tiempo de higos, pero era tiempo en que ya los retoños de los higos tenían que estar ahí para estar maduros. Estábamos hablando del mes de abril, para estar maduros en el mes de agosto, que es el mes de la cosecha de los frutos. Y no había ningún retoño. No iba a haber fruto tampoco. ¿Y qué dijo Él? Nunca más nadie coma fruto de ti, y se secó. O sea que lo que Dios dice es claro y es inminente. Si no cambiamos, si no damos fruto, no vamos a estar en el reino de Dios y nos va a cortar y nos echa al fuego. Lo dice una y otra vez.
El árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. El pámpano que no da fruto se corta y se echa al fuego. O sea, yo les hablo así, hermanos, porque ya estamos más cerca que ayer de que venga Jesucristo y no nos sorprenda que no hemos hecho lo que Él quiere que hagamos, con todo lo que nos ha dado y con toda la instrucción. Ustedes tienen conocimiento, hermanos. Ustedes, los de aquí de Guatemala, yo creo que es la iglesia que más conocimiento tiene. Y que Dios nos ayuda y les ayude y nos ayude a ponerlo por obra, porque no basta conocer. Si uno conoce y no pone por obra, se infla con lo que cree que sabe y comete el peor pecado, que es querer desempeñar la función de Dios y aún llegar a juzgar a Dios. Eso es muy grave. Eso fue lo que hizo el diablo y Dios no lo va a permitir en su reino. Y desde ahora está probando a ver quién y quién. El juicio comienza por la casa de Dios. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí lo tiene. Fueron escogidos ¿para qué? Para ser santos y sin mancha, o sea, para ser personas transformadas en su carácter, que ya no tuvieran ese lastre de la naturaleza humana con la cual Dios nos llamó, de la cual nos tenemos que arrepentir, hermano. En amor, o sea, en obediencia, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí la palabra adoptados es engendrados. Habiéndonos predestinado, o sea, Dios dijo, voy a llamar a cierto número de personas primero que los demás. Y eso somos nosotros. Y aquí estamos. O sea, lo que Dios se propuso, lo está cumpliendo. Pero ¿quién va a estar ahí? Únicamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que produzca fruto de cambio en su vida, que se eliminen las obras de la carne. Como dice aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios, mírenlo aquí, Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que el carácter tiene que estar transformado. De la abundancia del corazón habla la boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si yo no voy a decir algo que va a servir para edificación, sino para herir o criticar, tengo que hacerlo morir y que no salga de mi boca, porque lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, este es hijo mío, y aquí van a ser un hijo mío. Dios pone su sello, pone su espíritu, pone su poder en nosotros, para que lo hagamos fructificar, y el día de la redención, cuando suene la séptima trompeta, nacemos transformados con un nuevo nombre, que estamos a punto de recibir. Allá en las bodas del Cordero, hay quienes dicen que esos nuevos nombres son los que Dios va a poner en los lugarcitos donde nos vamos a sentar allá ante el Padre, para llevar a cabo la ceremonia de las bodas del Cordero. Mire lo que dice aquí. Ninguna palabra corrompida, 4:29, esta misma epístola, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando decimos cosas que salen de adentro, que son hirientes, corrompidas, el Espíritu sufre. Sufre el Espíritu de Dios porque no puede convivir con esas actitudes. O sea que tenemos que tomarlo muy en serio, estar conscientes de lo que Dios ha puesto en nosotros. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Sabes que la amargura es contagiosa, hermano? Peligrosa. Ustedes deben de tener a estas alturas suficiente discernimiento espiritual para saber cuando una persona está amargada y apartarse de ella, porque es contagioso. Es peligroso, hermano. Una persona amargada contamina. Uno no debe tener relación con una persona que
contamina. Por eso son excluidos de la congregación, los amargados, porque pueden contaminar a toda la congregación. Acuérdate de la rebelión de Coré. Cuando menos pensaron, Moisés y Aarón tenían reunida a toda la congregación frente al tabernáculo, con una actitud de rebeldía. Eso se contagió como fuego en matorral. Es peligroso. Por eso dice, quítense de vosotros. Versículo 31. Toda amargura, enojo. Estas son puras obras de la carne. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ven el contraste de las dos? Si queremos un nuevo nombre, tenemos que distinguirnos por la última parte, que es el fruto del Espíritu. Mientras continuemos con gritería, amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia, estamos retrocediendo. No somos aptos para recibir un nuevo nombre. Ese no era el tema aquí, pero está incluido. Está incluido, yo les tenía que explicar esto. Versículo 5, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, lo cual significa engendrados. Dios sabía que tenía que generar una familia por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recuerden que Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el afecto de la voluntad del Padre. Él escoge, a este lo quiero engendrar. Él es el que lo escoge. Y lo predestina. En un momento la persona está predestinada para recibir el nuevo nombre que él ya tenía, que alguien lo iba a recibir. Y estén seguros que todos los nombres que están escritos ahí van a ser otorgados. Todos. La cuestión es saber si nosotros vamos a recibir el que está reservado para nosotros o no. Eso es lo que significa borrar el nombre. No es borrar el nombre que Dios escribió antes de la fundación del mundo. Es borrar a aquel que estaba destinado a recibir ese nombre. Eso es lo que significa cuando uno entiende todo el contexto de esto. Que la palabra de Dios no se contradice. Habiéndonos predestinado para ser engendrados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es de Dios el Padre. A este lo quiero llamar. Y los que están aquí, todos, tenemos la oportunidad de recibir ese nuevo nombre y ser parte del triunfo del plan de Dios, pero tenemos que ser nosotros vencedores, que significa también triunfadores. Y Él nos da el poder, no tenemos excusa, hermanos, tenemos todos los elementos para cambiar. Si no cambiamos, porque es decisión nuestra de no cambiar, porque es la voluntad de Dios que cambiemos. Y cuando somos débiles y no podemos cambiar, hay que ayunar, hay que arrodillarse y decir, Señor, yo solo no puedo, tú eres el que me tiene que cambiar. Cámbiame tú, como dijo David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando vio la barbaridad, la serie de pecados que cometió. Ya David tenía más de 50 años y estaba andando con Dios tal vez desde su infancia. Y ya de viejo uno tiene que tener cuidado. Por eso digo yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero al ver los horrores que cometió, dijo, Señor, crea en mí un espíritu limpio, crea en mí un corazón puro y limpio. Y cuando uno se ve incapacitado para cambiar y ve que sigue cometiendo los mismos errores, uno tiene que arrodillarse delante de Dios y, Señor, yo no puedo, yo solo, ayúdame tú. Pero uno tiene que tener la humildad de reconocerlo delante de Dios y Dios le ayuda. Estén convencidos que Dios no falla. Si uno le pide eso a Dios, Dios no lo va a ignorar. Si Dios nos llamó a ser vencedores, pero Él quiere que contemos con Él. A veces queremos hacerlo solos y no caemos en cuenta. Hasta que seguimos fallando y seguimos fallando, entonces algo tiene que hacer clic ahí y decir, necesito la ayuda de Dios, tengo que arrodillarme y humillarme y decirle, Señor, cámbiame tú, que yo solo no puedo.
Y Dios lo cambia a uno, eso no lo duden, hermanos. Él no va a rechazar a alguien que le pida algo según su voluntad. Esa es su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, desde que concibió el plan de tener hijos, que se han de caracterizar por tener el carácter de Él. Si uno le está pidiendo, dame tu carácter, Dios no se lo va a negar. Si se humilla y ora y ayuna y estudia para poderlo asimilar, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, que significa engendrados, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo estoy seguro que aquí los padres, doña Consuelo, cuando se ve rodeada de sus hijos, de sus nietos, eso produce un sentimiento maravilloso. Lo mismo Manuel con sus hijos y sus nietos. Y la alabanza de la gloria de Dios cuando nosotros hayamos hecho lo que Dios espera de nosotros y recibamos ese cuerpo glorioso. Entonces, ¿qué va a hacer? La gloria de Dios se va a manifestar todavía mayor. Ese espíritu que es la simiente del Padre producirá todavía más fruto. Y vamos a llenar el universo entero, hermanos. Cosas que no alcanzamos a entender bien ahora. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recuerden que la cuenta está pagada, pero condición esencial para que para que el pago se aplique a nosotros es arrepentirnos, dejar de transgredir, dejar de pecar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que las iglesias de este mundo no predican. Recibe a Cristo. ¿Recibe a Cristo? Cristo no va a entrar en un corazón que no está arrepentido, hermano. Ahí no entra. Arrepentíos, humillémonos delante de Dios. Entonces Dios da su gracia a los humildes. El arrepentimiento es un acto de humildad. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que significa su misericordia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Como vemos ahora, todas las cosas que son ramificaciones de esto es sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Es el misterio que el mundo no entiende. Es su voluntad era tener hijos, tener una familia. Eso es. Miren ustedes aquí en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, vamos a tener la gloria de Dios, va a irradiar mucho más todavía con sus hijos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, Efesios 1:9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo? Reunir todas las cosas en Él. Recuerde que Satanás todavía es el rey de este mundo, es el Dios de este mundo, pero al final, y desde ahora ya, después de que Cristo venció y dio el pago por todos nosotros, lo que tenemos que hacer es dejar de pecar, o obedecer, humillarnos delante de Dios y aplicar el pago y tenemos perdón. No te lo podemos pagar, el pago ya está hecho, costó la sangre de Dios mismo hecho hombre. ¿Quién puede hacer semejante cosa? ¿Y Jesucristo qué dijo? Dice, en Mateo 28 dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues primero tuvo que venir aquí y vencer este mundo.
como les dije, nos dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Y después de haber derramado su sangre en la cruz, después de haber cumplido su misión, entonces se cumple lo que está escrito aquí en Efesios: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? En Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea, cuando Él vino para cumplir esa parte del plan de Dios, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí lo vieron explicado por el mismo Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya vemos que Dios tenía el designio de crear una familia, de engendrar una familia cuyos nombres ya estaban escritos desde antes de la fundación del mundo y que van a cumplir un papel en el reino de Dios. El propósito que hace, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, tenemos una misión que cumplir. Ahora como iglesia y en el mundo de mañana como reyes y sacerdotes, cumpliendo cada uno la misión que su propio nombre nuevo va a llevar. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por eso dice en el profeta Ageo, yo llenaré de gloria esta casa. Esta casa. ¿Cuál es la iglesia del Dios viviente? La casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Yo la llenaré de gloria. Cada piedra viva que somos nosotros de esa casa será un cuerpo transformado, semejante al de la gloria del Padre. Imagínense cómo va a ser eso, hermanos queridos. No alcanza uno a imaginarse. No solo la gloria del Padre y la gloria de Jesucristo, que es superior naturalmente y será siempre, pero aumentada con todos estos hijos primogénitos que habrán cumplido el propósito de su llamamiento. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo no aparece aquí en la salutación de parte de Dios, pero aparece aquí como lo esencial para poder cumplir lo que Dios se ha propuesto. El Espíritu es esencial, pero como un sello, no como una persona, como un sello que es una simiente de Dios el Padre, que se está reproduciendo por medio de hijos, primero en su carácter y luego con cuerpos gloriosos que van a irradiar también ese carácter, que es, repito, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, si uno no se porta bien, hermanos, y aflige ese espíritu, no obliguemos a Dios que nos quite el sello, que es las arras de nuestra herencia. O sea, es como el primer pago que ustedes dan para comprar una casa. Ya teóricamente es de ustedes. El Espíritu Santo es las arras, es el pago inicial de nuestra herencia, como que ya está toda pagada, pero tenemos que ser fieles hasta el fin para poderla recibir, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, lo cual implica nuestro cuerpo transformado y la función que vamos a recibir como reyes y sacerdotes. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que también debe ser nuestra oración, que Dios nos ayude a entender la grandeza de lo sublime del llamamiento que nos ha hecho.
alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que es lo que estamos tratando de explicar. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Supereminente grandeza de su poder. Allá en el campamento, nosotros en la noche, alrededor del fuego, veíamos las estrellas, veíamos el océano y pensábamos en lo que es la salida del sol. Y pensar que un ser humano no es capaz ni siquiera de levantar 1 metro cúbico del agua que estaba ahí en la playa. Y saber que Dios sostiene con su poder todo el peso de la tierra con todos nosotros. Y la hace girar alrededor del sol y a los demás planetas. Y hace que salga el sol, que es, yo no me acuerdo cuántas veces, miles de veces mayor que la tierra. Y lo hace salir. ¿Cuál es? Dios nos muestra en su creación. Nos demuestra, dice, a la medida de tu poder son tus obras. Y la creación no hay quien la pueda medir, ni con ese famoso telescopio Hubble, que han sondeado regiones del universo que jamás el ser humano sospechaba que existían, y ver las maravillas de las constelaciones que existen, y que no sabíamos, y que están más allá del alcance de 3 generaciones de seres humanos que viajan a la luz de la luz, a la velocidad de la luz, no pueden ni siquiera llegar, ni siquiera los tataranietos, a miles de años luz. Eso es la supereminente, una de las señales de la supereminente grandeza del poder de Dios, y nosotros somos montocitos de polvo de esta tierra, hermanos, que volvemos al polvo y sin embargo nos ha llamado a recibir en herencia todo ese universo, porque Él dice, el que venciere heredará todas las cosas, quiere decir, heredará el universo. Esa noche ya pensábamos y decimos, ¿por qué Dios creó el universo aunque está vacío? Lo creó antes de crear al hombre, para que tuviéramos un testimonio en los cielos, de que hay un Padre que tiene una herencia para sus hijos, que la va a enriquecer y la va a cambiar, la va a convertir toda en un paraíso, el universo entero, para que nosotros lo heredemos. Cosas que nosotros no podemos ni imaginarnos, de las distancias, de los confines del universo, insondable. El poder de Dios no lo alcanzamos a concebir, hermanos, pensar que vino y se hizo polvo de la tierra como nosotros, para podernos dar esa herencia. Es tan grande lo que Dios ha hecho, hermanos, como Pablo dice, no descuidéis una salvación tan grande. Por eso es importante meditar, y ya algunos jóvenes tienen un proyecto de ir de vez en cuando, salir a lugares donde no hay luz de ciudad ni luz eléctrica, pasar 2 o 3 días en lugares que no sean peligrosos, pero que estén alejados, para tener tiempo de ver y sentir la grandeza del Creador. Estamos tan metidos en nuestro mundo que eso nos impide todavía más entender la grandeza de lo que Dios ha hecho y la grandeza de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Que así como materialmente no, como dice, para los cielos, dicen los proverbios, para la altura de los cielos no hay investigación. Con todos los telescopios que tengan y toda la ciencia que tiene el ser humano, no alcanza a ver los confines del universo. Tal es un testimonio de la grandeza de Dios, y es un testimonio de lo que nos quiere dar, hermanos. Pero ¿qué exige? Que haya una transformación de nuestro carácter para poder reinar en paz en todo el universo. Eso no lo alcanzamos a imaginarnos todavía, hermanos. Los soles que hay, las constelaciones que hay, la extensión insondable, impenetrable del universo. Así es la grandeza de Dios, hermanos. Y sin embargo, se hizo como uno de nosotros. Y sin embargo, nos da entrada a su presencia, al tercer cielo. Y es nuestro papá. Podemos ir a decirle, papá, ayúdame a ser como tú. Cámbiame, Señor.
Quiero ser un reflejo de tu carácter. Por eso enviaste a tu Hijo a morir por mí. La cual operó en Cristo. Repito, versículo 19. Desde el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, no voy a leer desde el 17. Esto está maravilloso. Aunque terminemos aquí nomás en el capítulo 1, hermano. Pero para que vean ustedes lo que esto es. Versículo 17 del capítulo 1 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pablo ora por eso. Y nosotros tenemos que orar para que nos dé esa sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El que venciere heredará todas las cosas, el universo. Y cuál la supereminente, está bien traducido aquí, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea que Él nos da el poder para cambiar. Él nos da el poder para cambiar. La cual operó en Cristo. Si no hemos cambiado es porque no nos hemos humillado delante de Dios. Tal vez porque no hemos pedido perdón a quienes hemos ofendido. O hemos perdonado a los que nos han ofendido, porque entonces así Dios no nos recibe. Condiciones muy sencillas. Ustedes las saben. Si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí. Ve y reconcíliate primero. De resto no le sirve de nada. Dios no acepta a la persona que no ha pedido perdón. Y Dios tampoco acepta al que no perdona porque todavía está en pecado. ¿Por qué será que a veces Dios no nos ha oído? Tenemos que cumplir los requisitos. Presentarnos delante de Él y pedirle que nos cambie con la supereminente grandeza de su poder y de su fuerza. Entonces, cuando hacemos eso, Dios lo hace. Si todavía tenemos actitudes porque no hemos hecho lo que Dios nos enseña que debemos de hacer. No vamos a tener excusa, hermano. El que se presentó con el talento que Dios le dio, dijo, aquí está, pero yo sé que tú eres muy severo y pides lo que no sembraste. Y dijo, ¿con qué sabías eso? ¿Por qué no hiciste por lo menos lo mínimo? Nadie va a tener excusa delante de Dios cuando nos presentemos ante Él, hermano. La cual operó en Cristo, versículo 20, resucitándolo de los muertos. Testimonio asombroso, muerto. 3 días, 3 noches. Y luego va a resucitar a seres desde Abel, en la primera resurrección, y luego desde Adán, en la segunda. Lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Y entienda que yo cuando digo desde Abel, no estoy diciendo todos los desde Abel. Todos los que recibieron el Espíritu Santo desde Abel, que fue llamado el justo Abel. Y de ahí no sabemos sino antes del diluvio, no sabemos sino de 3. A lo mejor hubo más, yo no sé. Pero que sepamos es Abel, Enoc y Noé. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahora, esos son principalmente también los ángeles, las categorías angélicas. ¿Cómo sabemos eso? Aquí está, en Colosenses 1, versículo 15. Vemos que está hablando de seres invisibles, que tienen poder, ángeles que tienen diferentes categorías. 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Recuerde que alrededor del trono del Padre hay 24 ancianos que se sientan en tronos y tienen coronas. Ellos fueron creados por medio de Jesucristo.
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas son diferentes categorías angélicas. Dios es un Dios de gobierno y de orden y estableció categorías entre los ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí dice, en Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios el Padre, la gloria de Dios el Padre va a crecer mucho más todavía. Y está expresado hermosamente por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, donde dice, sabemos cuando Jesucristo termine su labor de juzgar a los seres humanos, porque Dios le dio el juicio al Hijo del Hombre. Dios el Padre le delegó esa tarea a Jesucristo porque Él vivió como ser humano y en carne propia experimentó lo que es ser humano y sufrir. Pero nos dio el ejemplo de que se puede vencer, porque Él era tan humano como nosotros. Y en el capítulo 15 de la 1 Corintios dice, Primera Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Está hablando de resurrección a cuerpo espiritual aquí. Transformación. Cristo, las primicias, fue el primero que nació de nuevo con un cuerpo espiritual, glorioso. Luego los que son de Cristo en su venida, al sonido de la séptima trompeta, serán resucitados los que hayan muerto y hayan perseverado hasta el fin y se hayan transformado hasta el punto en que Dios les tiene un nuevo nombre reservado. Los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, o sea, el poder de Satanás y los demonios sobre los seres humanos, y haya juzgado a todo ser humano, después de haber ofrecido su salvación, si se arrepienten y hacen las cosas escritas en los libros. Esto ustedes lo saben muy bien. Versículo 25, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lago de fuego, hermano, incluido el diablo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En este momento, ya la gloria de Dios habrá aumentado con los primogénitos, que habrán reinado por 1000 años. Y aquí durante 100 años Jesucristo ha preparado la gran multitud que nadie puede contar. Y serán transformados también en seres espirituales, en hijos engendrados por Dios el Padre. Y la gloria va a ser algo, hermanos, que no podemos ni siquiera imaginar.